años 50, fíjate que se habla más de educación para la paz, ¿cierto? Uno podría derivar lo que es fundamentalmente el posconflicto, la posguerra. En los años 60 se encontraba otra que era como educación para la comprensión internacional, una cosa así, pero siempre, digamos, como en una perspectiva de anticiparse a lo que había ocurrido durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Esa experiencia fue, entonces se crean los organismos que ayudan a autorregularse, ¿cierto? Podría decirse que es como el quiebre a las políticas nacionales cuando se crea UNESCO, cuando se crean todas estas instancias, digamos, de orden multilateral, de orden internacional, empiezan a regularse los sistemas educativos nacionales. Desde estas instancias es que se dice los países hacia dónde deben ir avanzando. Y educación para la paz es como lo que es donde, digamos, empieza como a introducirse, digamos, en los sistemas educativos eso de la convivencia, pero fíjate que no es nombrado como convivencia, se nombra como convivencia desde los 90. De los 50 a los 90, digamos, hay un paso interesantísimo y es educación para la paz, ¿cierto? Educación, digamos, para la democracia, finales de 80, principios de los 90, a propósito de la creación del Instituto para el Desarrollo de la Democracia, Luis Carlos Galán. Pero también, digamos, ahí hay un quiebre muy interesante del discurso. La democracia, la paz o, digamos, cualquier sueño de orden social en donde se consideraba que la escuela era el vehículo se tiene, digamos, una claridad en ese momento y es un asunto más allá de un plan de estudio. Y queda pendiente otro periodo. Entiendo yo que en ese ciclo desarrollista, si se quiere llamar así, me disculpas, el crono, ahí tiene que haber unas fracturas en el mundo de lo social tales que entra en duda la prioridad de clínica matemática de la formación tecnológica y vuelve a tomar agenda todo el tema de convivencia. Esa es súper clave para nuestro contexto, digamos. El 85. Esa fue el año 87, tal vez, que sale el informe de los violentólogos, de esa comisión de cerebros turbados que convoca Virgilio Barco. Y es súper clave porque fíjate que después de Umaña, del informe de violencia en Colombia de Umaña, de Guzmán, y de Orlando Fars Borda, ¿cierto? No se había producido otro informe, digamos, de esa naturaleza, y Virgilio Barco, ojo, estamos después del intento de paz de Belisario Betancourt, etcétera, etcétera, una coyuntura. Virgilio, la pregunta que les hace el presidente Barco, la pregunta que les hace es ¿qué es lo que pasa en Colombia? Y ahí se llega a una cosa que es fundamental para el país, y es que la escuela es violenta. Una de las conclusiones que se sacan de esa comisión de violentólogos es que la escuela es violenta. Efectivamente hay unos factores externos a la escuela, ¿cierto? Pero eso está permeando la escuela. 1987. Más o menos 1987. En ese lapso, digamos, lo que más tiene emergencia es la educación para la democracia, ¿sí? Justamente en respuesta también a la comisión. Y no es gratuito, digamos, que toda la discusión de educación es, digamos, una discusión muy fuerte que está agenciada justamente por entidades de cooperación internacional. Pero para nuestro contexto es ¿cómo hacemos para dejar de ser violentos? ¿Sí? Porque hay una categoría que es muy problemática,
de la que construyen los biólogos, y es la cultura de la violencia. ¿Sí? La cultura de la violencia lleva a los violentólogos a decir: somos violentos por naturaleza. Esta es una, o sea, Colombia crea sujetos violentos. ¿Qué es lo que nos está sucediendo con la violencia? Y esa pregunta implica directamente a la escuela y directamente al sistema educativo. Y en la Ley General de Educación, entonces, por primera vez se redactan objetivos de la educación, la forma de relación de los sujetos, que propiciar ambientes democráticos, que el respeto a los derechos humanos, digamos, en los fines de la educación, ¿sí? Ya no solamente es aprender mucho, ¿sí? El desarrollo, el pensamiento X o Y, etcétera, sino ya es digamos, la relación. Hay una pista, digamos, muy importante en los 90. La educación es un tesoro, ¿no? De Rawls. El Lord, digamos, internacionalmente va a decir: es importante aprender a vivir todos. Hay otra pista de orden internacional, y es el famoso, bueno, primero es, digamos, un poco Salamanca, ¿cierto? Eso es que año 94 es Salamanca. Donde en Salamanca se dice: ojo, la discapacidad, la integración, ¿cierto? O sea, lo que hoy es inclusión. Exactamente. Y eso está asociado con una cosa que pasa posteriormente. ¿Será DACA? ¿O es Hunting? Educación para todos. Entonces, cuando se dice educación para todos, y es en lo que Adela Cortina llamaría la democracia en sociedades plurales. O sea, el lío de los 90 es que hay indios, ¿sí? Es que hay negros, es que hay niños que aprenden de manera diferente, es que la discapacidad no es una enfermedad, sino es una condición diversa del sujeto. Es que, o sea, cuando digamos, se reconoce esa pluralidad, ¿cierto? Y que esa pluralidad es fundamental para la democracia, ley general y por supuesto constitución, pues se complejiza la escuela, porque entonces además la educación es para todos, pero además la educación es para todos estando juntos. Entonces ahí, digamos, hay esa pista de Delors, digamos, frente a la emergencia de la convivencia, y hay esa pista de educación para todos. Y nacionalmente, digamos, es Ley General de Educación y particularmente Gobierno Escolar en Manual de Convivencia. O sea, ahí ahorita estaban nombrando el 1860, ¿cierto? Sí. Decreto 1860. Claro, el 1860 ya empieza a hablar de convivencia escolar. Porque fíjate que Ley General de Educación, Ley 715, ¿cierto? Podríamos llamarla contrarreforma, ¿sí? A 20 años, este año de la Ley General de Educación, ¿cierto? Sí. Este año sospechamos que va a haber debates interesantes sobre la Ley General de Educación. Una de las cosas, digamos, muy interesantes es que efectivamente cuando la convivencia empieza a regularse por dos mecanismos, que es manual de convivencia y el instructor de disciplina, el gobierno escolar y la ley, y los coordinadores de convivencia. El instructor de disciplina. Hay coordinador de convivencia y hay un coordinador académico, ¿cierto? Pasa una cosa maravillosa, y es que la convivencia no es un asunto de la